Vamos a dar inicio al módulo de evaluación de proyectos de inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado su fin de semana? ¿Cuántos estamos en sala? Estamos, creo, solo 3 participantes. Harold, Miriam, Lisbeth, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a dar ya inicio, son las 7:10 de la noche. A ver, esperaremos que mientras vamos dando inicio a la introducción de este módulo de evaluación, esperamos que se conecten más compañeros. Vamos a ir haciendo primero un repaso de lo que ya hemos visto hasta ahora con un pequeño recordaris. En este módulo de evaluación, lo que vamos a ver es la evaluación social, la estimación de los indicadores de la rentabilidad social, el análisis de la rentabilidad, cómo se hace la evaluación privada en un proyecto de inversión y en qué casos se aplica ese tipo de evaluación, el análisis de sostenibilidad, financiamiento del proyecto de inversión, la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Hasta ahora, para la elaboración del proyecto hemos visto 2 módulos, que es la identificación y formulación, ¿no? En el caso del módulo de identificación, hemos visto cómo se gesta y cómo nace el proyecto, ¿no? El proyecto generalmente nace o siempre van a nacer de una situación negativa que existe dentro de la población o a raíz de una necesidad insatisfecha. Es esta situación negativa o esta necesidad insatisfecha que se traduce en una brecha de servicio o una brecha de infraestructura pública para la población. Es ahí cuando ya nace nuestra idea de proyecto. Y con nuestra idea de proyecto, lo que se busca en el módulo de identificación es poder plantear alternativas que nos ayuden a resolver este problema o esta situación negativa que está afectando a una población determinada. Ahora, en el módulo de identificación se hace un análisis bien exhaustivo de lo que es el territorio, la población que está siendo afectada, cuál es la unidad productora y qué agentes se encuentran involucrados dentro de esta situación negativa o esta necesidad insatisfecha que se ha identificado. Va a depender bastante del nivel de profundidad de estos estudios, del instrumento técnico con el cual va a ser declarado viable el proyecto, ¿no? ¿A qué me refiero con instrumento técnico con el cual va a ser declarado viable el proyecto? Me refiero a la evaluación de que si este proyecto se va a hacer con una fecha técnica simplificada, con una estandarizada o va a ser a nivel de perfil, ¿no? O si es un proyecto de baja o mediana complejidad. Entonces, dependiendo de esto, también el evaluador determina, y el formulador también debe determinar cuál es el nivel de profundidad que se debe llegar a tener en función al estudio del territorio, la población afectada y de los otros agentes que están involucrados. Una vez que nosotros ya hemos hecho todo este análisis o todo el diagnóstico, lo que vamos a elaborar es el árbol de problemas, ¿no? Que eso ya también lo han hecho en el módulo anterior. Y de este árbol de problemas se saca el árbol de objetivos, de medios y fines, mejor dicho, ¿no? En el cual nosotros tenemos un objetivo central, tenemos medios de primer nivel, medios fundamentales, acciones y también tenemos el fin directo, los fines indirectos y el fin último. ¿Por qué es importante o por qué estamos recordando este árbol? Porque es precisamente de este árbol de donde salen, uno, las alternativas de solución y dos, de donde se pueden llegar a plantear los beneficios que va a obtener el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros generalmente
utilizamos los medios fundamentales para hacer el planteamiento de acciones, es decir, la alternativa de solución al proyecto. ¿Y qué es lo que buscamos con el proyecto? Generalmente es alcanzar el fin directo, el fin indirecto y el fin último, ¿no? Y es en función a este logro de estos fines que se puede plantear los beneficios que vienen del proyecto una vez que ha sido ejecutado. Eso es en cuanto al módulo de identificación. Ahora, respecto al módulo de formulación, el objetivo básicamente del módulo que ya hemos visto la semana pasada es que se pueda dimensionar el servicio en función a la población demandante y plantear las alternativas técnicas a fin de poder estimar los costos del proyecto, ¿no? Es decir, yo ya he identificado mi problema y he identificado las posibles acciones o las acciones que van a dar solución a este problema, o que me van a ayudar a solucionar la situación negativa. Entonces es en el módulo de formulación en el cual yo hago el estudio de cuánta es la población que realmente necesita acceder al servicio o no está accediendo al servicio de manera adecuada, para que en función a esta población yo pueda determinar cuál es el dimensionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para poder solucionar ese problema? Y en función a este dimensionamiento, poder estimar cuánto me va a costar el proyecto de inversión. Para ello, lo que tenemos que ver es, primero habíamos dicho, la definición del horizonte de evaluación, ¿no? Que eso está de acuerdo a lo que está normado en el INVIERTE. Nos dan un horizonte de evaluación para la fase de funcionamiento de, ¿cuánto? 10 años. Y la fase de ejecución se determina en función al cronograma, ¿no? Al cronograma o al tiempo que nosotros ya hemos estimado que nos va a demorar física en sí de la alternativa que se plantea. Ahora, también habíamos visto que dentro de este horizonte de evaluación, ¿no? Habíamos visto que dentro de este horizonte de evaluación, creo que alguien tiene encendido su micrófono. Ya lo ha apagado. Habíamos visto que dentro de este horizonte de evaluación también los sectores pueden determinar cuál es el tiempo y dependiendo también o cuál era lo que definía o la característica principal que definía este horizonte, era la vida útil de los activos, ¿no? O de los factores de producción del tipo de proyecto que habíamos determinado. Habíamos visto que para el caso, por ejemplo, de saneamiento, de caminos vecinales o de vías vecinales pavimentadas, por ejemplo, el horizonte de evaluación de la fase de funcionamiento era de 20 años, mientras que para proyectos tal vez que tengan componente dentro de sus componentes más representativos, equipamientos, horizonte de evaluación va a ser de 5 años, no de 10 años. Entonces, es en función a este horizonte de evaluación que nos hemos planteado ya en el módulo de formulación también, que nosotros vamos a hacer el análisis de la rentabilidad social del proyecto. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta cuál es este horizonte para poder ver cuáles van a ser los beneficios y también para poder calcular si es que se pudiese cuantitativamente los beneficios del proyecto, ¿no? Ahora, habíamos ya repasado en el módulo anterior cómo se hace el análisis de la demanda del servicio, cómo se define el servicio, cómo se hace la estimación de la población demandante, de la población efectiva, de la población objetivo y la proyección de la demanda, ¿no? Habíamos también indicado que hay proyectos en los cuales la población demandante efectiva es igual a la población demandante potencial, ¿no? O es igual a la población total, se podría decir. Y en el caso práctico también habíamos visto cómo es que para un proyecto de saneamiento se hace el cálculo de la determinación de la demanda y cómo se hace la proyección de la demanda. Ahora, en cuanto al análisis técnico, también habíamos visto los factores del tamaño, la localización y la tecnología. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es tecnología, se debe incluir el riesgo
de desastre y también los posibles impactos ambientales en los cuales se incurriría al momento de ejecutar el proyecto, ¿no? Y eso en función a este técnico, que nosotros ya tenemos la alternativa técnica o las alternativas técnicas factibles para la ejecución del proyecto. Ahora, una vez nosotros hayamos determinado estas alternativas técnicas, finalmente tenemos las metas físicas, ¿no? Que habíamos visto que en estas metas físicas teníamos que determinar cuáles eran las unidades y las dimensiones de los activos en los cuales íbamos a intervenir. Por ejemplo, en el caso de saneamiento habíamos visto que estas metas físicas se dividían en lo que era la captación, la línea de conducción, la línea de deducción, el reservorio, la planta de tratamiento de aguas potables. Esas eran las metas físicas y ya se habían determinado cuáles eran las unidades de medida y el dimensionamiento de cada uno de estos activos, ¿no? A un favor, Noel, me estás rayando la pantalla. Algo que no habíamos llegado a hablar en la clase anterior, en el módulo de formulación, era sobre la gestión del proyecto, que es algo que desde mi punto de vista creo que es muy importante, ¿no? Dentro de la gestión del proyecto, lo que se determina es cómo yo voy a ejecutar el proyecto, es decir, cómo yo voy a llevar a cabo la fase de ejecución y luego cómo se va a llevar a cabo la fase de funcionamiento del proyecto. Primero, se tiene que determinar en la fase de ejecución quién va a ser la organización responsable de esta ejecución y luego llevar a cabo un plan de implementación. Ahora, no necesariamente la unidad formuladora es también la unidad ejecutora. Se pueden haber establecido convenios o acuerdos institucionales previos para que una entidad sea la unidad formuladora y otra entidad sea la unidad ejecutora, siempre en cuando ambas tengan competencia sobre esta intervención, ¿no? O exista un convenio en la cual tal vez un gobierno local le ha cedido esta competencia a un gobierno regional. Si fuese una competencia exclusiva de gobiernos locales. Dentro de la fase de ejecución también lo que se tiene que plantear es la modalidad de ejecución y las condiciones previas que deben existir para que se ejecute el proyecto. Muchas veces, se deja de lado, como proyectistas dejamos de lado este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la modalidad de ejecución, ¿qué factores ustedes podrían decir o tener en cuenta para recomendar una modalidad de ejecución, ya sea por contrata o de manera directa? ¿Qué factores creen que se debería tener o que se debería considerar para determinar la modalidad de ejecución de un proyecto? ¿Alguien? ¿Gaby? ¿Harold? ¿Noel? Para yo poder plantear la modalidad de ejecución de un proyecto, primero tengo que ver la capacidad operativa y técnica que hay en mi entidad. Por ejemplo, existen municipalidades o gobiernos locales que tienen bastante personal dentro de su planilla considerado como obreros. Acá yo tengo el caso, por ejemplo, de la capital del departamento, que es de Huancayo, que tiene, bueno, no sé, alrededor de 5.000, 6.000 personas que están consideradas como obreros. Y por ende, por ejemplo, ellos tienen la capacidad operativa para poder ejecutar sus proyectos o sus obras por conocimiento,
reincorporados, ¿no? A raíz de un juicio que le han hecho a la entidad y que han tenido que volver a ser incorporados como supervisores, como residentes o como asistentes. Entonces, se podría decir que la entidad tiene bastante capacidad operativa y técnica para que pueda ejecutar obras por administración directa. Todo lo contrario sería en caso yo tenga o esté en un gobierno local al que solamente, por ejemplo, tengo mi subgerente de logística, solamente puedo pagar a un subgerente de desarrollo urbano y obras o infraestructura, que a la paz me hace de catastro, me hace todas las otras funciones que hay dentro de desarrollo urbano y también tiene que ver lo que es obras, ¿no? Entonces, en esa situación, por ejemplo, lo que se recomendaría es que se ejecute por contrato, porque la entidad no tiene la suficiente capacidad técnica y operativa para que pueda administrar varios contratos a la vez y para que pueda llevar varios procesos a la vez. Entonces, le sería mucho más fácil enviar a contratación la ejecución del proyecto porque solamente estaría administrando un contrato y contratar a un supervisor, ¿no? Que le ayude a verificar el avance de la ejecución de la obra. Ahora, dentro del plan de implementación, ¿qué es lo que debemos considerar? El plan de implementación es como un cronograma de ejecución. Dentro del plan de implementación, lo que se debe ver es, si yo voy a iniciar la fase de ejecución, lo primero que debo hacer es ver cómo voy a elaborar el expediente técnico. Lo voy a hacer en planta, lo voy a hacer a través de una consultoría. Si lo voy a hacer a través de una consultoría, yo en mi plan de implementación tendría que considerar cuál es el plazo que me va a demorar realizar los términos de referencia, enviar el procedimiento de selección, enviar esos términos de referencia logística y que logística publique ese procedimiento de selección en caso pase, pues, ¿no? Las 8 UITs. Y también ahí tendría que programar cuál es el plazo en que se va a demorar el consultor en entregarme el expediente técnico y cuánto es el plazo que yo me voy a demorar en evaluar ese expediente técnico. A veces cuando formulamos proyectos ponemos en la versión de expediente técnico 3 meses. Y en la práctica, cuando son proyectos mayores a todos 3 o 4 millones, esta elaboración demora mucho más, ¿no? Desde la contratación del proyectista hasta la aprobación del expediente técnico, generalmente nos demoramos medio año, 7 meses, 8 meses. Entonces, lo que se quiere con el plan de implementación es poder determinar cuál es el tiempo exacto que me va a durar la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Ahora, dentro de esto también tenemos nosotros que prever cuáles son los posibles riesgos a los que nos vamos a enfrentar al momento de ejecutar el proyecto. En la clase anterior, por ejemplo, hablábamos de que muchos proyectos se habían paralizado, uno porque no había la aceptación social para la ejecución del proyecto en la zona, otro porque no existía, por ejemplo, tal vez los acuerdos o arreglos institucionales para la ejecución de un reservorio o para el pase de una línea de conducción, ¿no? Esos posibles riesgos también se tienen que considerar dentro de lo que es gestión del proyecto. Y después de haber considerado o haber hecho ya el plan de implementación del proyecto, lo que tenemos que hacer es cuantificar o estos en los que vamos a incurrir para la ejecución de este proyecto, ¿no? Dentro de la estimación de costos de inversión, se debe incluir el costo de cada una de las acciones o de las metas físicas que nosotros habíamos predeterminado para poder lograr la alternativa de solución del proyecto. Ahora, también se puede incurrir dentro de los costos de inversión, se puede incluir, por ejemplo, la compra de adquisición de terrenos, ya sea en el caso de un proyecto de saneamiento para la planta de tratamiento de agua potable, para la planta de tratamiento de aguas residuales o para el reservorio, ¿no? Se puede incluir, incluso también se podría incluir un pago para el paso de servidumbre a a la población o a las personas que van a ser afectadas con la instalación de las líneas de conducción y aducción. ¿Esos son parte de los costos de inversión? Sí, son parte de los costos de inversión y se pueden asumir dentro del proyecto. Ahora, también lo que se debe estimar son los costos de inversión en la fase de funcionamiento, ¿no?
y en la fase de operación, es decir, los costos en la fase de operación y mantenimiento. Ahora, lo que generalmente cuando uno evalúa proyectos de inversión ve es que no le dan mucha importancia a los costos de inversión en la fase de funcionamiento. Cuando uno recién va a implementar un proyecto o cuando va a hacer el mejoramiento de una unidad productora que hace muchos años atrás no ha sido intervenida, estos costos de operación y mantenimiento son casi nulos y no son muy representativos. Sin embargo, cuando vemos los costos de operación y mantenimiento de unidades productoras que han estado siempre en funcionamiento, en el caso, por ejemplo, de salud, en el caso de instituciones educativas, sí tenemos costos fuertes, no más que nada en lo que es personal docente, los gastos administrativos y personal de limpieza. Entonces, es muy necesario que yo pueda determinar, y bueno, como lo han visto en el caso, en la ficha, cuáles son los costos en los que realmente se incurren en la actualidad y cuáles van a ser los costos en los cuales yo voy a incurrir una vez que se logre a implementar el proyecto. De que se incrementan los costos de operación y mantenimiento una vez se haya implementado el proyecto, obvio que se van a incrementar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso práctico, hemos visto que tanto los pozos como los micromedidores y las líneas de aducción no tenían mantenimiento, ¿no? Decía que carecían de mantenimiento. Al momento de hacer la implementación del proyecto, se tendría que considerar el costo del mantenimiento de estas líneas de deducción y de estos pozos. ¿Para qué? Para garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto, ¿no? Es por eso que después de haber estimado los costos en la situación sin proyecto y los costos en la situación con proyecto, lo que vamos a hallar es los costos de operación y mantenimiento incrementales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de los costos? ¿En qué costos adicionales yo voy a incurrir en la operación y mantenimiento si yo llego a implementar el proyecto? Y eso es lo que me dan los costos incrementales del proyecto. Hasta ahí ya para poder iniciar con el módulo, ¿habría alguna consulta con lo que es netamente la evaluación? ¿Ninguna? Ya. El objetivo de este módulo es poder determinar la alternativa más eficiente que nos va a ayudar a resolver el problema y verificar la sostenibilidad del proyecto. Eso es el objetivo del módulo de evaluación. Hemos visto ya que en la identificación hemos identificado la situación negativa y hemos planteado la alternativa de solución, ¿no? En la de formulación hemos dimensionado el proyecto y se ha planteado la alternativa técnica o las alternativas técnicas del proyecto. Y en este módulo de evaluación lo que vamos a determinar es qué alternativa, si estuviese más de una, es más eficiente y si es que el proyecto en el horizonte de evaluación que vamos a incluir va a ser sostenible en el tiempo. Para ello lo que vamos a tener nosotros que hallar es el flujo de beneficios y el flujo de costos, ¿no? Primero vamos a tener que identificar los beneficios sociales en los que incurre el proyecto. Luego vamos a tener que estimar estos beneficios sociales con y sin proyectos de inversión. Y finalmente llegar a hallar el flujo de beneficios incrementales. Es decir, cuáles son los beneficios netos que ofrece el proyecto. Eso siempre en cuando estemos hablando de beneficios cuantitativos. También existen proyectos que no tienen beneficios cuantitativos, solamente proveen beneficios cualitativos o en todo caso, los beneficios que provee el proyecto son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Ahora, estimación de los costos sociales, ese es otro paso que tenemos que hacer, que se da en función a la conversión de los costos a precios de mercado que hemos visto en el módulo anterior, que ha establecido ya el ente rector que es la DGPMI y nos da, ¿no?, estos costos sociales. Entonces, la resta del flujo de beneficios sociales incrementales menos el flujo de los costos sociales incrementales nos van a dar el flujo del proyecto, ¿no?
Y también en función al flujo de beneficios y costos que nosotros determinemos en este módulo, vamos a ver qué tipo de análisis se va a realizar en el proyecto. Si va a ser un análisis costo-beneficio o va a ser un análisis costo-efectivo. Es en función también a esto que se establecen cuáles son los indicadores de rentabilidad. Tenemos que calcular el valor actual neto social del proyecto y la tasa interna de retorno del proyecto. Y si hablamos de un análisis costo-efectividad, estamos diciendo que tenemos que hallar el indicador de costo-efectividad, que es igual al valor actual de los costos sociales, sobre la sumatoria, bueno, acá podría ser sobre la sumatoria en el caso de instituciones educativas, por ejemplo, de la cantidad de alumnos que va a atender el proyecto, es decir, de los beneficiarios. En el caso de vías, tendríamos que analizar el costo por kilómetros. Dependiendo de la tipología de proyecto, también se va a tener que plantear de qué manera se va a llegar a analizar el costo de efectividad, ¿no? Después vamos a ver lo que es el análisis de sensibilidad, la evaluación privada, el análisis de sostenibilidad, cómo se da o el financiamiento del proyecto de inversión, la matriz de marco lógico y finalmente las conclusiones y recomendaciones, ¿no? En lo cual se determina si el proyecto de inversión es viable o no es viable. Y en el caso de ser viable, se tiene que evidenciar que efectivamente el proyecto contribuye al cierre de brechas que han sido identificadas en la zona y que la alternativa recomendada es aquella que nos ayuda a maximizar la contribución del proyecto a la sociedad en su conjunto, ¿no? Eso es en resumen lo que vamos a ver en este módulo. No sé si habría alguna consulta de parte de ustedes. Creo que no hay ninguna, ¿no? Ya, vamos a ver lo que es la evaluación social. La evaluación social nos dice que es el proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto de inversión desde el punto de vista del bienestar social de todo el país. A diferencia de la evaluación de un proyecto de inversión privado, en la cual lo que se busca es poder determinar la rentabilidad desde el punto de vista de un solo agente, en este caso se podría decir el dueño de la empresa o de la persona que va a implementar el proyecto, es decir, un solo agente particular en la economía. Cuando hablamos de la evaluación social, lo que nos interesa es medir la rentabilidad para la sociedad en su conjunto, lo cual se logra comparando todos los beneficios y costos que el proyecto genera para la sociedad como un todo durante su vida útil, es decir, durante el horizonte de evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que básicamente hablamos de evaluación social, es el proyecto de inversión rentable para la sociedad, es decir, va a beneficiar a la población. Vamos a comparar los beneficios y los costos del proyecto. Ahora, esta comparación va a depender también del tipo de beneficios que genera el proyecto, ¿no? Acá tenemos diferencias entre la evaluación privada y la evaluación privada. Se evalúan los beneficios y costos del inversionista privado. Lo que se pretende o lo que se busca es maximizar el bienestar de este agente privado, ¿no? Se utilizan los precios del mercado de los bienes e insumos que van a ser usados para la ejecución de este proyecto de inversión privado, y estos flujos están afectos a impuestos. Pero en el caso de la evaluación social de proyectos, lo que se hace es evaluar los beneficios y costos para la sociedad. También buscamos maximizar el bienestar colectivo, ¿no? Ahora, nosotros para hacer esta evaluación social utilizamos precios sociales. ¿Por qué se utilizan precios sociales si no se utilizan los precios de mercado?
¿Alguien nos podría ayudar ahí con bueno, con este concepto de definición? ¿Por qué nosotros cuando evaluamos proyectos de inversión utilizamos precios sociales? ¿O a qué le llamamos precios sociales? ¿No? Creo que no hay nadie. Lo que nosotros, o por qué usamos precios sociales en la evaluación de un proyecto de inversión público, es porque los impuestos o algunos factores que distorsionan los precios en el mercado generalmente, eh, nosotros cuando hablamos de precios sociales corregimos estas distorsiones. Por ejemplo, corregimos los impuestos. ¿Por qué corregimos los impuestos? ¿Por qué? Porque es el Estado el que está ejecutando y a quién se le paga los impuestos al Estado, ¿no? Es por ello que se limpia, se podría decir, este costo de los impuestos, porque al final es como que yo te pago Estado este impuesto y el Estado utiliza ese impuesto, ¿no? Te doy uno y luego el Estado utiliza ese uno, no sé, para ejecutar otro proyecto en otro lado. Entonces se podría decir que se anule esa contribución. Es por ello que los precios sociales limpian esas distorsiones, o limpian los impuestos o algún otro tipo de tasa fijada a los precios que se dan en el mercado para ver cuál es el costo real o neto, ¿no? En que se va a gastar. Porque si yo consideraría los impuestos dentro de lo que es el precio social, estaría como que inflando el costo, porque al final el Estado utiliza sus impuestos para ejecutar más obras. Es por ello que se hace la corrección de los precios de mercado a los precios sociales. Ahora, es por eso que cuando acá vemos en la comparación, dice, los flujos están a efectos impuestos en la evaluación privada. Dentro de lo que es la evaluación social del proyecto, se mide el aporte al ingreso nacional y el ingreso nacional sacrificado, ¿no? Es ahí donde se hace la corrección con los sociales. Lo que se quiere es calcular lo que realmente va a gastar el Estado en la ejecución de ese proyecto. Ahora, dentro de lo que son los beneficios sociales, tenemos los beneficios directos, los beneficios indirectos, las externalidades positivas y los intangibles. Nosotros cuando hablamos de beneficios directos, generalmente lo relacionamos con el mercado del bien o del servicio en el cual vamos a intervenir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ahorro o la liberación de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Es el ahorro en el tiempo que demanda el acarreo de agua al tener acceso a servicios potables. O liberación de recursos nos quiere decir es el ahorro económico en el que incurre una persona al dejar de hacer una actividad por hacer otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los proyectos de saneamiento, hablamos de liberación de recursos porque si es que no ha existido saneamiento o solamente tenía un consumo racionado, las personas tienen uno que ir a traer el agua desde una fuente o ir a comprar agua hasta un lugar donde ya les... Eso incurre en tiempo y esfuerzo de la familia o de las personas de la familia. Entonces, al momento yo de implementar el proyecto, esas personas liberan ese tiempo, ¿no? Están haciendo la liberación de ese tiempo, se podría decir uno, y también se está incurriendo en un de gastar en la compra. Si es que compraban ellos, no sé, cilindros de agua o baldes de agua, también ahí hay un ahorro y una liberación. En el caso de proyectos, por ejemplo, de saneamiento, bien, en el caso de proyectos de electrificación, pues, se puede dar este ahorro o liberación de recursos, ya que las personas que no tenían luz, ¿qué es lo que hacían para poder obtener este iluminación? Tal vez compraban velas, o para cocinar, digamos, iban y traían leña del campo, o se demoraban, ¿no? Hay un tiempo. Y una vez, ahora también está relacionado con el mayor consumo del bien servicio.
En el caso de los proyectos de saneamiento, al tener el servicio el servicio de agua potable en domicilio, los usuarios van a poder consumir lo que están dispuestos. Que ellos, por ejemplo, cuando compraban el agua de un camión cisterna, un ejemplo nada más, ¿no? Compraban el metro cúbico de agua, digamos, a 12 soles, un ejemplo. Sin embargo, una vez que se implemente el servicio, ellos tal vez, por el pago mensual paguen 18 soles, ¿no? Imagínense una persona que compraba un metro cúbico solamente de manera semanal, es un ejemplo, de manera semanal pagaba 12 soles, en un mes eran 48, y al momento de implementarse el servicio ahora paga 18, ¿no? Hay un ahorro de recursos ahí también. Aparte de que va a poder consumir más el agua, ¿no? Digamos, ellos consumían por persona al día, no sé, 5 litros o 20 litros. Pero una vez que tengan el servicio ya en el domicilio, van a poder consumir de acuerdo al promedio, ¿no? Y dependiendo de dónde estén ubicados, una dosificación de agua mayor. A eso se refiere con los beneficios directos. Están relacionados directamente al consumo del bien o del servicio que se va a implementar con el proyecto. En el caso de los beneficios indirectos, esto se refiere a que se produce en otros mercados relacionados con el bien y servicio. Por ejemplo, la disminución de los costos en la atención de salud derivado de la disminución de enfermedades de la población ante el acceso oportuno de agua potable y alcantarillado. Nosotros cuando vemos un proyecto de saneamiento decimos que la población, al estar consumiendo agua que no es tratada, se puede llenar de parásitos, ¿no? En especial los niños. Y esto ocasiona que la población, bueno, se enferme, tenga enfermedades diarreicas y para el tratamiento compran medicamento, medicina, va a la consulta médica y eso genera un costo. Es un costo. Entonces, con la implementación del proyecto, este costo se iría reduciendo, pero eso es un beneficio indirecto del proyecto. Ahora, también hay externalidades positivas que se generan sobre terceros, quienes no están vinculados con el mercado del servicio ni directa ni indirectamente. Y esto se puede ver en la disminución, por ejemplo, de la emisión de CO2 frente al planteamiento de un proyecto de transporte urbano masivo, ¿no? ¿Cuántos estamos ahorrando en emisión de CO2 siempre y cuando yo planteo un proyecto de transporte urbano y las personas dejen de usar sus vehículos particulares? Porque, digamos, este sistema de transporte es mucho más eficiente, ¿no? Pueden llegar mucho más rápido a sus lugares de trabajo o a sus lugares de concentración en vez de ir con su movilidad particular. Y finalmente tenemos los beneficios intangibles, que incluso que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad. Por ejemplo, la migración de especies animales o la conservación de patrimonio material o la conservación de la belleza paisajística, ¿no? Son, ¿no? Para poder darnos cuenta de la importancia y de cómo se beneficios de nuestro árbol que hemos planteado en el módulo de identificación, vamos a ver que los beneficios directos están asociados a esto, ¿no? Asociados a los fines indirectos. Entonces vemos acá, por ejemplo, en el caso del proyecto de saneamiento, habíamos dicho acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. ¿Cuáles son los fines directos? Mayor consumo de agua de mayor calidad, se almacena agua en condiciones adecuadas y las personas tienen mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Se van a ahorrar el tiempo de ir a cargar agua o ir a traer el agua. Esos son los beneficios directos. Estamos viendo que todos están relacionados con la liberación de los recursos que habíamos visto acá, en el ahorro, liberación de recursos, y con el mayor consumo del bien o servicio. Ahora, en el caso de los fines indirectos,
están relacionados con los beneficios indirectos. Por ejemplo, acá dice hay mayor tiempo para actividades culturales, puede ser un beneficio intangible. Se reducen las pérdidas de producción. Se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Esto puede ser también un beneficio indirecto y se reduce el gasto en tratamiento de enfermedades, ¿no? Son ya los beneficios indirectos. De esta manera se relaciona, ¿no? El árbol de objetivo de fines y medios con los beneficios que ofrece el proyecto. Antes de pasar a los beneficios de un proyecto de electrificación, es bueno hacer hincapié en lo siguiente. Cuando nosotros vamos a ver y vamos a evaluar cuáles son los beneficios que aporta un proyecto, tenemos que tener en cuenta primero si los beneficios de este proyecto pueden ser cuantificables o no necesariamente cuantificables, o tal vez es muy difícil realizar la cuantificación. Y en función de ello, vamos a tener que ver si nuestros beneficios son solo cualitativos, ¿no? Es decir, yo no los puedo cuantificar, sino solamente puedo decir, como acá, como tenemos acá, que, no sé, se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. Por ejemplo, puede ser un beneficio del proyecto, pero no puedo yo cuantificar de alguna manera cuánto sería el beneficio económico de esto, ¿no? Tal vez porque tendría que hacer una encuesta y tendría que saber cuánto exactamente gasta cada persona en el tratamiento de sus enfermedades gástricas y dérmicas y cuánto de este gasto está relacionado al objetivo del proyecto. O, por ejemplo, cuando tal vez tengamos otro tipo de beneficios, se reducen las pérdidas de producción, por ejemplo, tal vez tampoco yo pueda cuantificarlo de una manera. Entonces, acá solamente en ese caso vamos a tener nosotros beneficios. Va a haber proyectos como los proyectos en vías urbanas, cuyos beneficios no se pueden cuantificar si no son cualitativos, ¿no? Los proyectos en vías urbanas son los proyectos de pavimentación de pistas y veredas, y es muy difícil poder cuantificar el beneficio que se me brinda o cuánto yo estaría ahorrando, no sé, por trasladarme de mejor manera hasta mi vivienda, ¿no? Por un lugar pavimentado, una vía pavimentada. Antes se hablaba de que estábamos ahorrándonos en los costos de operación y mantenimiento de fachadas, luego había un costo, un ahorro en los costos de tratamiento de enfermedades respiratorias, pero en sí eso es muy difícil y también pareciera que fuera muy subjetivo, ¿no? Para poder decir que sí son beneficios que se pueden cuantificar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos proyectos, los beneficios más que nada son cualitativos, porque tú te desplazas a tu vivienda por una vía pavimentada más rápido, de mejor manera, y estás teniendo ya un servicio de calidad, se podría decir, pero ahí en este caso no se podría cuantificar, ¿no? Algo muy distinto que ocurriría con lo que es los proyectos de vías urbanas, pero para vías colectoras, por ejemplo, avenidas, que sí, ahí sí existe los costos, el ahorro en costos de operación vehicular por el tráfico de vehículos que pasan, ¿no? Es distinto, ¿no? Vías urbanas locales a vías urbanas colectoras es distinto la metodología de evaluación, si ustedes se pueden dar cuenta. Uno es costo-efectividad porque es difícil cuantificar los beneficios, porque yo no puedo decir que por mi pasaje o por mi jirón pasan 100, 200 carros al día, y no por eso no voy a acceder al servicio de la pavimentación de mi calle, ¿no? En cambio, en las vías colectoras sí se puede dar el caso de que pasan 200, 300, 400 vehículos, y ahí sí se podría generar un flujo de beneficios cuantitativos, ¿no? Porque relativamente sí, yo puedo determinar cuál es el ahorro en costos de operación vehicular que se estaría incurriendo al momento de pavimentar esa vía colectora. Entonces, para el desarrollo de este módulo, para la clase de hoy, vamos a ver los beneficios en el caso de proyectos en los cuales sí se pueda cuantificar estos beneficios. Cuando no son cuantitativos, solamente coloco cuáles son los beneficios en los que va a incurrir o se le va a dar a la población
porque son cualitativos, los enumero y procedo a calcular ya los costos, ¿no? Sociales. Pero vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso de beneficios de un proyecto de electrificación. Tanto para proyectos de electrificación como para proyectos de saneamiento, lo que se tiene que hacer es hallar la de este servicio, ¿no? Que en sí no es muy difícil, pero por el tiempo que tenemos no voy a entrar a detallar cómo se halla el punto A, cómo se halla el punto D, pero acá tenemos la curva de demanda del servicio de electrificación. Entonces, si ustedes ven la parte que está sombreada, voy a ver si puedo poner acá un puntero. Si ustedes ven esta parte azul y la parte verde, ¿por qué decimos que, bueno, acá hay dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. El punto A refleja la cantidad consumida en kilowatts por año por la población, y el punto B, y bueno, obviamente con la tarifa que paga la población, y el punto B, la cantidad por año también. Ahora, ¿qué diferencia hay entre entre Q sub 0 y Q sub 1? Es que esta parte es, digamos, sin proyecto, y esta es la situación con proyecto. Acá se está asumiendo que cuando estamos en la situación sin proyecto, la población paga una mayor, una por año. A diferencia que en la tarifa menor y consume más, ¿no? Eso mismo, compro, no sé, el metro cúbico a 12 soles por semana y voy a gastar en un mes 48 soles y voy a consumir 4 metros cúbicos al mes de agua y voy a gastar 48 soles. Cuando me implementen el proyecto, tal vez yo consuma 8 metros cúbicos y solamente pague 18 o 20 soles al mes. Entonces, acá estamos viendo, en esta curva de demanda, estamos viendo cómo se refleja ese ahorro, ¿no? Entonces, todo este cuadradito que hay desde T1 hasta Q sub 1, bueno, hasta el punto A, hasta Q sub 1 y 0, es el beneficio por liberación de recursos. Es decir, la población se está beneficiando, ¿no? Se está beneficiando y se está ahorrando, mejor dicho, se está ahorrando de T0 a T1 hasta el punto A. Todo esto se está ahorrando por liberación de recursos, es decir, ya no va a pagar esta cantidad. Y lo que es el beneficio por aumento del consumo, todo esto es, bueno, el beneficio que tiene, ¿no? La población por el beneficio por aumento del consumo, en este caso de la energía eléctrica. Cuando hablamos de liberación de recursos, son aquellos recursos económicos reales que se llegan a liberar para ser utilizado en otras actividades de la economía. Por ejemplo, yo cuando hablo de liberación de recursos en el caso de proyectos de electrificación, estoy hablando del tiempo, de los recursos que yo gasto para comprar tal vez pilas o para recargar baterías o para comprar gas o cualquier otro sustituto de la electrificación, ¿no? Cuando yo no la tenga. Entonces, ese ahorro es lo que me ayuda a liberar esos recursos, ¿no? Una vez que se implementa el proyecto, ya no voy a pagar, ya no voy a tener que estar recargando, no sé, tal vez 1 o 2 veces a semana las baterías, no voy a estar comprando tal vez gas para ciertas actividades que las podría hacer con electricidad, entonces se va sustituyendo. Y el beneficio por aumento del consumo es por la mayor disponibilidad y valorización de la energía eléctrica para los usuarios, ¿no? Que les va a permitir satisfacer mayores necesidades de uso del servicio en términos de cantidad y con la calidad adecuada. Porque cuando uno no tiene energía eléctrica en la casa, por más que cargues la batería, obvio que esta batería solo te va a servir para ciertos artefactos o para que puedas ver, no sé, la televisión
o para que puedas encender la radio, o si tuvieses un refrigerador en determinadas horas. No es como cuando tú tienes el flujo continuo, ¿no? En casa y puedas tener prendidos o encendidos este aparato todo el día. Entonces, esos son los beneficios y estos beneficios, como ustedes pueden ver, sí se pueden cuantificar, porque yo sí sé cuánto estoy ahorrando en lo que es si dejo, y también voy a saber cuánto voy a aumentar el consumo y cuánto voy a ahorrar, ¿no? Pues, al dejar de pagar o cuánto estaría ahorrando si servicio y no la puedo realizar. Ahora, en el caso de los beneficios de un proyecto de potable, nosotros podemos ver que se podría ahorrar, por ejemplo, si yo ahorro 2 soles por cilindro consumido, eso es un efecto de liberación o ahorro de recursos, ¿no? Ya que yo accedo a mayor y mejor consumo de agua. Es decir, yo antes, como les mencionaba, compraba cilindros o compraba 1 metro cúbico de agua y ahora me estoy ahorrando por cilindro 2 soles. En el caso de nuestro ejemplo, que era 48, más o menos nos estaríamos ahorrando casi el 60%, ¿no? O más, hasta el 70% por metro cúbico. Eso es un beneficio directo, ¿no? Ahora, como consecuencia de la mayor y de la mejor disponibilidad de agua en la vivienda, la familia del poblador va a tener una menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, lo que va a hacer que ahorre dinero en medicinas y no debe ausentarse tantos días del colegio o trabajo debido a ello. Pero este beneficio, como hemos visto ya en el árbol, son beneficios indirectos, ¿no? Ahora, al disponer de agua potable en el domicilio, ¿qué es lo que sucede? Se reduce la frecuencia de traslado de agua a través de camiones cisterna y por consiguiente también se reduce el uso de combustible, el cual emite gases de efecto invernadero, entre otros, ¿no? Eso sería una externalidad positiva. Y finalmente, como consecuencia de su acceso al agua dentro de la vivienda, los miembros de la familia se sentirán más integrados a la sociedad y van a emprender con mayor mismo su vida cotidiana. Acá en esta lámina estamos viendo un ejemplo de cada uno de los beneficios que hemos visto que podría proporcionar el proyecto, ¿no? Como estamos viendo, utilizar solo los directos. Los indirectos ya son beneficios que no vamos a poder cuantificar. No sé si ahí hubiese alguna consulta, ¿no? Entonces acá vamos a ver cuáles son los, por ejemplo, en el caso de carretera, y también vamos a hacer acá hincapié en la diferencia de ingresos y beneficios sociales. Una cosa es el ingreso que va a generar el proyecto con el funcionamiento y otra muy distinta es el beneficio social. No la evaluación privada, que lo vamos a ver también en este módulo más adelante, vamos a usar los ingresos en los cuales se va a ser afecto el proyecto una vez sea ejecutado, ¿no? O va a tener, digamos, la unidad productora una vez sea tipología de proyectos que son vías interurbanas. El ingreso es el pago del peaje. Este ingreso generalmente se cobra o cuál es la finalidad de obtener un ingreso con la ejecución del proyecto. ¿Alguien? ¿Con qué finalidad plantea obtener ingresos? La finalidad es que se garantice la operación y mantenimiento del proyecto. Entonces, hemos visto que todos los proyectos tienen un flujo de gastos de operación y mantenimiento durante su horizonte. Entonces, yo tengo que prever cuál va a ser el ingreso que me va a permitir
pagar o cubrir estos gastos de operación y mantenimiento. Digo que en el caso de las tipologías de proyecto de carretera o bien cuantificables. Ahora, si nosotros estuviésemos un proyecto de institución educativa, ¿podríamos cuantificar los beneficios? ¿O cuál sería el beneficio social directo de la implementación de un proyecto de mejora de un proyecto de institución educativa? No sé si nos podrían ayudar, Fiorella. Fiorella. Tal vez Lisbeth. Patti. Tanto en la implementación de proyectos de educación o establecimientos de salud, los beneficios directos van a ser beneficios cualitativos, ¿no? Que la población acceda a un mejor de servicio, a un servicio de educación adecuado, que se le brinde la protección respectiva a la población. Ya son beneficios que no se pueden cuantificar. Y son beneficios sociales cualitativos, en ese caso. Acá vemos en esta lámina aquellos ejemplos para servicio, para tipologías que tienen beneficios sociales que sí se pueden cuantificar y que sí se puede monetizar, ¿no? Hemos traído acá la casuística para este caso de un proyecto de infraestructura de riego. Vamos a ver cómo nosotros vamos a hacer el cálculo o vamos a determinar los beneficios sociales de un proyecto de inversión en infraestructura de riego, ¿no? Primero, lo que tenemos que hacer es identificar el beneficio social o los beneficios sociales. En el caso se llegue a implementar un proyecto de servicio de agua para riego. Ahora, la alternativa que se va a evaluar para el caso práctico considera la instalación de un sistema de riego que nos va a permitir la incorporación de nuevas áreas agrícolas y el incremento en la productividad de las que en la actualidad se cultivan en secano. El beneficio social que se ha identificado es el incremento en la producción agrícola que es consistente con los fines directos del proyecto, ¿no? Acá tenemos los fines directos del proyecto, son incremento en el rendimiento de cultivo en zona bajo secano y el otro es incorporación de nuevas áreas para cultivos. Esos son los fines directos. Ahora, ¿cuál es el beneficio social? Va a ser el incremento de la producción agrícola, ¿no? En esa zona donde se va a implementar el proyecto. De esa manera nosotros identificamos cuál va a ser el beneficio social. Estamos haciendo este caso práctico o vamos a ver cómo se determina el beneficio para seguir con el caso que se les ha dado en la semana anterior, que es un caso de agua potable, ¿no? Que eso va a ser mucho más sencillo porque en la ficha es, como está ya mecanizada o automatizada, se podría decir, corren ya las fórmulas. Ahora, para la estimación de los beneficios sociales en la situación con proyecto. Una vez que nosotros hemos determinado cuál es el beneficio social del proyecto, lo que tenemos que hacer es estimar este beneficio en el caso ya el proyecto ya se ha implementado, ¿no? Para ello, primero tenemos que determinar el indicador para la cuantificación. Habíamos dicho que para este proyecto de instalación de servicio de agua para riego, nos va a permitir incorporar 800 hectáreas de tierras aptas para el cultivo y la provisión
de agua para 500 hectáreas que se usan en la actualidad o que en la actualidad están en producción, pero en secano, ¿no? El indicador será el número de hectáreas que van a recibir el agua para riego. Porque habíamos dicho que el beneficio social es el incremento en la producción agrícola. Ahora, ¿cómo se puede calcular ese incremento? Para ello tendríamos que tener un indicador, ¿no? Entonces, primero, el indicador que nos va a determinar si hay o no hay un incremento en la producción, va a ser el número de hectáreas que van a recibir agua para riego. Ahora, también se debe identificar los tipos de áreas a incorporarse y las áreas que ya se cultivan, pero en secano, ya que los beneficios van a ser distintos para estas áreas. Después tenemos que estimar el beneficio social unitario. ¿A qué nos referimos con eso? Es decir, si tenemos ya nuestro indicador, que es número de hectáreas que recibirán el agua para el riego, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el beneficio social para una hectárea, ¿no? Y luego este se va a multiplicar por las hectáreas que van a recibir el agua. Entonces, en el caso de este proyecto de infraestructura de riego, lo que vamos a hacer es estimar el valor neto de la producción por hectárea, para lo cual vamos a considerar varios factores. Uno es la cédula de cultivo, otro es el precio, el otro es el rendimiento que se espera por el cultivo y finalmente si es que hubiese los ahorros de costo de producción del cultivo, ¿no? Esto hay una situación con proyecto. Acá tenemos de dónde salen los cultivos de la cédula de cultivo que se ha propuesto para la ejecución del proyecto, ¿no? Tenemos algodón, maíz amarillo duro, maíz blanco, frutales y frijol. Por ejemplo, para el algodón son 2.850 kilos por hectárea, maíz 4.500 kilos por hectárea, y acá tenemos el precio en chacra. Ahora, ¿de dónde nosotros podemos sacar cuál es el producto y cuál es el chacra, ¿no? Cultura te brinda los precios en chacra de todos los productos por zona. O sea, tú puedes ingresar y tú puedes ver, creo incluso ellos tienen un aplicativo y te dan, ¿no? El precio de tal producto en chacra, luego te dan mercado mayorista. Entonces, esa es una fuente de boletines mensuales o de sus boletines semestrales, la información de cuál es el precio en chacra, ¿no? Ahora, el rendimiento por hectárea, esto sí lo tienen que sacar de estudios que han sido publicados, si no es por el Minagre, por otra fuente, podría ser por el INIA, que hace estudios en lo que es respecto a cultivos, ¿no? Para que se puedan determinar el rendimiento. Ahora, también es importante saber cuál es el rendimiento del producto bajo riego y cuál es el rendimiento de ese producto sin riego, ¿no? En este caso, en la situación con proyecto, obvio que el rendimiento es con riego. La multiplicación del rendimiento por el precio en chacra, por el costo de producción nos va a dar el valor neto por hectárea. Ahora, el costo de producción sí se determina sumando, teniendo en cuenta todos los insumos que van a ser usados para que yo produzca una hectárea del producto, ¿no? Una hectárea de algodón, una hectárea de maíz. Entonces, la multiplicación de estos tres me dan el precio, ¿no? La multiplicación, mejor dicho, del rendimiento por el precio en chacra menos el costo me da el valor neto. Disculpe. El valor neto, ¿no? Entonces, yo multiplico el rendimiento por el precio en chacra, es lo que obtendría el agricultor de pago por el algodón, por ejemplo, por una hectárea. Menos el costo de producción me da el valor neto de producción por hectárea del algodón. Entonces acá yo ya he determinado el valor neto de producción de cada uno de mis cultivos por campaña en la situación con proyecto. Una vez haber hecho eso, lo que tengo que hacer es elaborar el flujo de beneficios, ¿no? En el ejemplo del proyecto de inversión de infraestructura de riego, se ha estimado el número de hectáreas que se destinarían a cada cultivo
sobre la base de la cédula de cultivo. Con ello se ha calculado este valor neto de producción total por cultivo y por campaña. Acá estamos viendo que el área total son 1.300, lo que coincide con lo que nos habían mencionado acá, que son 500 para riego, o sea, que en la actualidad está produciéndose y se van a incorporar 800. Ahora, cuando nosotros vemos o nos dicen que se van a incorporar más hectáreas, también ahí se tiene que ver desde qué momento va a ser la incorporación, ¿no? Para el caso del ejemplo, estamos viendo que las 1.300 hectáreas o las 800 hectáreas que se van a incorporar para ser cultivables se van a dar desde el año 1, pero esto no necesariamente puede ser así en la realidad. Tal vez debido a la tipología de terreno, bueno, qué sé yo, otros factores que se tienen que analizar al momento de realizar el proyecto. Yo tengo en el primer año de funcionamiento solo la incorporación de 200, en el segundo de otras 400 y en el tercero de otras 200, ¿no? Eso es lo que también el proyectista tiene que determinar. Si efectivamente todas las hectáreas van a estar bajo riego en el primer año, o yo paulativamente voy a hacer se van a ir un plan de incorporación de las hectáreas, se podría decir, ¿no? Ahora, tenemos que saber cuántas de estas hectáreas están destinadas para cada uno de este tipo de cultivos, ¿no? Para ello, se toma como referencia la información que se recogió en el diagnóstico y también se les hace firmar un acta de compromiso a los agricultores de que ellos se van a acoger a esta nueva cédula de cultivo, porque no necesariamente todos los productos que nosotros determinamos en la cédula de cultivo en la situación con proyectos son productos que ellos ya están sembrando o ellos ya están produciendo. Generalmente el ingeniero agrícola es el encargado de ver cuáles son los productos que mejor dan en la zona y cuáles serían más rentables, ¿no? Y en función de eso se plantea una cédula de cultivo para la situación con proyecto. Entonces, para que esta cédula de cultivo sea implementada, se les hace firmar una carta de compromiso, una nueva cédula a cada uno de los beneficiarios del proyecto. Entonces, para la situación con proyectos, se están asumiendo 5 tipos de cultivo y multiplicación del número de hectáreas por mi indicador, que es el valor neto de producción por hectárea. Entonces, hacemos la multiplicación y tenemos acá, por ejemplo, para el primer año, 2.444.245, que es el beneficio social de la implementación de mi proyecto. Ahora, generalmente este valor se va a repetir siempre en cuando yo manifieste que desde el primer año van a ingresar o van a estar en producción las 1.300 hectáreas. Este valor irá cambiando si yo digo que solo el primer año voy a tener 800, el segundo voy a tener 1.000 y en el año 3 voy a tener 1.300, ¿no? Va a ir variando el valor neto de la producción de acuerdo a cómo se va incorporando las nuevas hectáreas. ¿Hasta ahí habría alguna pregunta? Una vez que yo ya he establecido cuáles son los beneficios sociales en la situación con proyecto, tengo que determinar los beneficios sociales en la situación sin proyecto. Es igual. Determino el indicador para la cuantificación y estimo el beneficio social unitario, ¿no? En el caso de determinar el indicador para la cuantificación, yo tengo que ver cuál es el número de hectáreas que están produciendo actualmente en SECAN. Bueno, estamos hablando de la implementación de un proyecto de ningún tipo de beneficio, ¿no? Después de determinar el indicador, tengo que estimar el beneficio social.
Igual que en la situación, para poder estimar el beneficio tributario, tengo que y ese. Acá nosotros tenemos para este proyecto el valor neto de la producción por cultivo por campaña. Si ustedes se dan cuenta, acá solo hay 4 cultivos. O sea, en la situación actual, las personas solamente están cultivando estos 4 cultivos, ¿no? Algodón, maíz duro, maíz blanco y frutales. Hemos visto que en la situación con proyectos son 5, ¿no? Se le ha agregado el frijol. Ahora, el rendimiento, la información del rendimiento se puede sacar de una encuesta que se realiza a los productores y ellos te van a decir cuánto sacan, ¿no? Por algodón, bueno, no sé cuánto sacan de algodón, de maíz amarillo duro, por hectárea, de maíz blanco y frutales. Si ustedes se dan cuenta, generalmente, y esto es lo que ocurre en todos los proyectos de implementación de sistemas de riego, el rendimiento de un producto bajo secano es menor al rendimiento de un producto con riego. ¿Se dan cuenta? En el caso del algodón tenemos acá 2.850, eso es con riego, y en el caso de sin riego, 2.500. Lo mismo ocurre con el maíz duro, el maíz blanco, los frutales, el frijol, ¿no? Ahora, los precios en chacra sí son los mismos, y lo que también puede variar o va a variar son los costos de producción. En la situación sin y con proyecto, ¿no? En el caso de situación con proyecto, por ejemplo, el costo de producción por hectárea de algodón es 5.500, y en el caso de acá, en la situación sin proyecto, es de 5.300, es menor. Esto se puede deber a uno que no se ha incrementado tal vez el costo del pago de agua, o puede ser que con la implementación del proyecto, por ejemplo, también se le dé capacitación a los agricultores de economías de escala o de un mejor tratamiento de los sembríos que se les está proponiendo en la cédula, y por ende, al ellos tener mayor conocimiento, utilicen otros sistemas tal vez de cultivo o algo más tecnificado, ¿no? Y por ello se encarezca el costo de producción de cada uno de los productos. Eso es lo que también se tiene que evaluar en el proyecto al momento de ver el costo de producción por hectárea en la situación con y sin proyecto. Igual que en la situación con proyecto, si hay el cálculo del valor neto por hectárea, ¿no? El valor neto de producción por hectárea. Y procedemos a hacer la estimación de los beneficios sociales en la situación el valor neto de producción por hectárea, y eso nos da el valor neto de producción total. Como sabemos y como hemos visto, para la situación y acá yo tengo mis beneficios sociales sin proyecto. La situación sí, siempre van a ser las 500. Una vez yo ya tenga mis beneficios sociales en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, lo que me pide o lo que me dice porque se supone que con la implementación del proyecto mis beneficios sociales van a ser mayores a la situación sin proyecto. Es por ello que yo tengo que ver esa diferencia.
Y esa diferencia son mis beneficios incrementales, ¿no? ¿Para qué hay estos beneficios incrementales? Para yo poder luego hallar el valor actual neto social y mi tasa interna de retorno social. Eso es en el caso de un proyecto de riego. Entonces ya hemos visto todos los pasos para poder hallar los beneficios en el caso de un proyecto de riego. Similar se aplica para los proyectos de vías interurbanas, también puede ser para los proyectos de saneamiento, como tenemos en el caso práctico, para los proyectos de limpieza pública y otros proyectos que tengan pues beneficios sociales cuantitativos, ¿no? Que se puedan monetizar esos beneficios sociales. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Entonces ya pasaríamos a la determinación de los costos sociales. Dentro de lo que son los costos sociales, nosotros tenemos, así como hemos visto en los beneficios, 4 tipos de costos, ¿no? Los costos directos, que son aquellos que están directamente asociados a los factores de producción que vamos a utilizar al momento de ejecutar el proyecto. Y que se han previsto que se van a ejecutar en la fase de ejecución y que van a ser necesarios o que van a ser necesarios para la ejecución del mismo proyecto, ¿no? Asimismo, dentro de los costos directos también tenemos que considerar aquellos bienes y servicios que van a ser necesarios para la fase de operación o para la fase de funcionamiento del proyecto. Esos son los costos directos, aquellos que están directamente asociados a los factores de producción que conforman la unidad productora, ¿no? Ahora, los costos indirectos son aquellos costos que son generados por el proyecto en otros mercados que estén relacionados al proyecto. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de mejoramiento de una vía urbana, ¿qué es lo que se hace? Se desvía el tráfico a otras vías, ¿no? Y se genera un incremento de los costos de operación y mantenimiento de estas vías. Eso, por ejemplo, es un costo indirecto que es difícil, es muy difícil. Pueden mencionar, sí, pero son costos indirectos, como hemos dicho. Al final, estos costos de operación y mantenimiento van a salir de los gastos corrientes de la entidad que está ejecutando, ¿no? Pero es un costo incluyendo la entidad. Externalidades negativas son efectos negativos en el proyecto que no están vinculados con el mercado del servicio. Si seguimos con el ejemplo del mejoramiento de una vía, con el mayor tráfico en las vías alternas se genera una mayor contaminación en el aire de la zona. Por ejemplo, esa es una externalidad o es el ejemplo de una externalidad negativa. Y luego tenemos los intangibles, que son efectos negativos de difícil medición o valorización. Se incluyen los efectos negativos que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad. Por ejemplo, entre ellas, la migración de especies animales, la destrucción de la belleza paisajística. Ahora, estos costos indirectos, externalidades negativas, es bueno ponerlas en el... hacer un análisis a la entidad que va a hacer la ejecución del proyecto, de cuáles serían las posibilidades o los efectos negativos durante la ejecución del proyecto, ¿no? Sin considerados dentro de los costos. Nosotros tenemos que, para poder hallar los costos sociales, identificar estos costos. Primero, vamos tomando como referencia los costos directos en
Este análisis de impacto ambiental está dentro del análisis de la tecnología del proyecto. Y si nosotros hemos propuesto medidas de mitigación del impacto, ya están dentro de los costos de inversión, ¿no? Son costos directos, se podría decir, del proyecto. Ahora, para nosotros poder identificar los costos sociales, tenemos la estructura de costos del proyecto. Si bien es cierto, no hemos visto la estructura de costos en el módulo anterior, para el caso de un proyecto de agua potable, y eso es lo que nos dicen, bueno, para cualquier tipología de proyecto, nosotros tenemos que identificar los costos o crear nuestro presupuesto de inversión en función a las actividades que vamos a realizar en la ejecución del proyecto, ¿no? Esto es algo un poco contradictorio porque generalmente cuando los proyectistas o las personas que están a cargo de la elaboración de los costos utilizan la plantilla, ¿no? De un presupuesto base que nos da partidas, más que nada son partidas. Pero lo que nosotros debemos considerar en la elaboración del presupuesto o en la identificación de los costos en el proyecto es el costo por actividad o por acción o por meta que yo voy a realizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proyecto de agua potable que estábamos viendo la semana pasada, teníamos lo que era la captación por pozo y vamos a construir una captación por pozo. Eso es lo que nosotros tenemos que cuantificar. Ahora, para el caso de saneamiento, la ficha ha considerado la inclusión del flete, de los gastos generales, de la utilidad y de los impuestos para poder hallar cada uno de los costos, ¿no? Ahora, si ustedes ya han pasado esto al formato 7, se habrán dado cuenta que en el formato 7 no hay la estructura no hay flete, no tenemos gastos generales ni utilidad, porque se supone que todo, y también el impuesto, porque se supone que todo esto está dentro de cada uno ya de los componentes. Al final, lo que único que se tenía que llegar a pasar es esto, ¿no? El total. Bueno, el sector ha considerado hacer mucho más amigable la ficha estandarizada, porque generalmente como nos entregan el presupuesto, los ingenieros a cargo de los costos y presupuestos, nos dan así, ¿no? Nos dan por cosas aparte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de solución tenemos que incluir estos? Entonces, en el caso de los costos de inversión, tenemos que considerar para la elaboración o para su estructura aquellas acciones o aquellas metas que hemos planteado para lograr la alternativa del proyecto, ¿no? En el caso del agua potable, por ejemplo, tenemos la captación por pozo, la estación de bombeo, la línea de infusión, y cuál es el costo unitario, es decir, cuál es el costo directo, cuál es el costo de la mitigación ambiental que va a haber para cada una de estas metas, el flete en caso existiese, el costo de inversión, los gastos generales, la utilidad y el IGB, ¿no? Que es el impuesto para cada una de las acciones. Entonces, de esta manera es que nosotros debemos presentar el presupuesto dentro de nuestra ficha o dentro de nuestro resumen ejecutivo, para decirlo de alguna manera, ¿no? No por partidas, sino por metas. Eso también hay que tener en cuenta. Proyecto. Y para previstas en la fase de funcionamiento. ¿A qué se refiere inversiones previstas en la fase de funcionamiento? Es a las inversiones por reposición, ¿no? Ustedes saben que durante el horizonte de evaluación del proyecto, que puede ser de 10, de 20, de 15 o 18 años, que dan
La vida no va a ser la misma que de la estación de bombeo. La estación de bombeo depende de un componentes. La estación de bombeo tal vez solo tenga un periodo de vida útil de 5 años. Entonces, necesariamente se va a tener que reponer o se va a tener que, claro, se va a tener que reponer la bomba que hay dentro de esta estación de bombeo cada 5 años, es decir, durante todo el horizonte de evaluación, cada 4 años, ¿no? Digo, 4 veces se van a tener que reponer, cada 5 años, serían 4 veces durante 20 años. Eso es un costo de inversión prevista en la fase de funcionamiento o lo que nosotros le llamamos inversiones por reposición, ¿no? Se tiene que volver a comprar eso. Eso es un ejemplo. Ahora, en el caso de un proyecto de seguridad ciudadana es igual, ¿no? Si yo voy a construir mi central de seguridad ciudadana, es decir, va a haber infraestructura, a la cual yo le voy a dar un horizonte de evaluación o de funcionamiento de 10 años, no va a ser lo mismo con mis cámaras, ¿no? Eso también es lo que se tiene que considerar dentro de la identificación de los costos. Ahora, para poder estimar los costos sociales en la situación con proyecto, tenemos que desagregar los costos de las acciones a precio de mercado por tipo de rubro. Es decir, cada una de estas acciones, como vemos acá, captación por pozo, estación de bombeo, las tenemos que desagregar por bienes y servicios importables, bienes y servicios exportables, o en todo caso, bienes transables, bienes y servicios no transables, que son aquellos bienes que no se exportan ni importan, combustibles según tipo, si es que hubiese algún costo, no sé, que yo voy a tener que pagar en dólares también, y por mano de obra, ¿no? En el caso de mano de obra tenemos calificada, semicalificada y no calificada. Entonces tenemos que hacer la desagregación de cada uno de estos, de cada una de las acciones por estos rubros. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la conversión de costos a precios de mercado a costos sociales. Poner la incidencia, porque es muy difícil o muy engorroso en poder hacer la suma, cuántos son los bienes transables, cuánto es la mano de obra calificada. Entonces, es agarrar la incidencia para cada uno de estos, coloca el porcentaje, ¿no? Construcción de la línea de conducción y la adquisición del sistema electromecánico. Después de haber hecho esto, es decir, de haber dividido las acciones por el tipo de bien o por las incidencias de mano de obra y combustibles, lo que se tiene que hacer es poder aplicar los factores de corrección a estos costos de inversión, operación, mantenimiento y de inversiones previstas en la fase de funcionamiento, ¿no? Que ya están desagregados por rubros, en los casos que correspondan. Para ello se deben aplicar los parámetros de evaluación social establecidos por el ente rector del INVIARTE. ¿Cuáles son esos parámetros que ha establecido el ente rector? Quiero ingresar a mi enlace. Ya.
se ve, ¿no? ¿Aló? Elías, Cristian, Sí se ve, sí se ve. licenciada. Gracias, buenas noches. Los parámetros para la evaluación social están establecidos en el anexo número 11 del Invierte. ¿Me En escucha? estos parámetros, Buenas noches, sí se ve. sí se ve, ¿no? Gracias. Entre ellos tenemos la tasa de descuento social, que eso lo vamos a ver ya más adelante. Y en el ítem 2 tenemos los precios sociales, ¿no? Es acá, en este anexo nos dan la clasificación del cuando se dice que es mano de obra calificada, cuando se dice que es mano de obra semicalificada y cuando nos hablan de mano de obra no calificada. Por ejemplo, nos dicen que la mano de obra calificada son aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución requiere estudios superiores o vasta experiencia. Por ejemplo, profesionales, técnicos y obreros especializados que desempeñen tareas iguales al nivel de competencia 3 y 4. Acá podría ser mano de obra calificada, por ejemplo, el residente es mano de obra calificada. Ahora, la mano de obra semicalificada. Son trabajadores que desempeñan actividades para las cuales no se requiere estudios previos y que teniendo experiencia esto no es suficiente para ser clasificados como mano de obra calificada y se encuentran desempeñando tareas similares al nivel 2 o 3. Y la mano de obra no calificada son trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, que se encuentran desempeñando tareas con un nivel de competencia igual a 1 o 2, por ejemplo, jornaleros, cargadores y peones, ¿no? Entonces, se ha clasificado en estos 3 tipos de mano calificada y nos dicen cuál es el factor de corrección o de ajuste para cada uno de estos. Calificado y también nos dan por regiones, ¿no? En el caso de mano de obra calificada nos dice que para Lima Metropolitana es 0.85, para el resto de la costa es 0.80, para la sierra es 0.79 y para la selva es 0.82. ¿Qué quiere decir? Que si yo había determinado que calificada para línea de conducción tengo, por decir, 1000, a ese 1000 le tengo que multiplicar, dependiendo de dónde se está ejecutando mi proyecto, que para el caso práctico es en la costa, por 0.80, ¿no? Y en el caso de mano semicalificada, por el factor que me está dando acá en el formato, en el anexo 11 de la directiva del Invierte. Ahora, y lo mismo me da el factor de corrección para el precio social de la divisa. También tenemos el precio social del combustible, está por tipo de combustible, ¿no? En el caso de diésel, de la gasolina, del GLP, del GNB. También nos da el factor del precio social de bienes importables. Bueno, acá básicamente nos da la fórmula. Y hay otros costos sociales, por ejemplo, por fallecimiento prematuro, el precio social del carbono, cuánto cuesta una tonelada de carbono de CO2, también nos da el valor social del tiempo. Esto básicamente, desde acá, desde el costo por fallecimiento prematuro, es para poder calcular los beneficios. Hasta acá, hasta precio social de bienes importables, exportables, el precio social del combustible es lo que nosotros vamos a usar para poder aplicar los factores de corrección a nuestros costos. Ahora vamos a volvemos a nuestra diapositiva. Entonces tenemos que aplicar esos costos o esos factores de corrección que ya han sido establecidos por el ente rector que se le invierte. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Esa es la estimación de costos sociales en la situación con proyecto para un proyecto de saneamiento. Como ya hemos hecho el desagregado de cada una de las acciones entre bienes transables, no transables, y también ya tenemos el nivel de incidencia, lo único que tenemos que hacer es aplicar el factor de corrección, ¿no? De estos. Y una vez que se multiplica la incidencia
Ese 3% se multiplica por el costo total y ese resultado por el factor de corrección me da el costo a precios sociales, ¿no? De esa acción. Por ejemplo, de la construcción de reservorios, de la construcción de línea de conducción. Ese ya es el costo social. Y lo mismo tengo que hacer en el caso de mis costos de operación y mantenimiento. Igual, ¿no? Se ve en el caso de operación, en qué vamos a incurrir para un proyecto de saneamiento es en personal técnico, los materiales e insumos, personal administrativo, el servicio de agua que se va a tener que pagar, el servicio de energía eléctrica y en el caso que sea necesario el combustible, ¿no? Entonces, todos esos costos se tiene que identificar a qué pertenece. Por ejemplo, personal técnico es mano de obra calificada, como podemos ver acá. Luego, materiales e insumos son bienes no transables. Servicios de agua, bienes no transables, servicios de energía. Ya habíamos dicho que los bienes no transables son aquellos bienes que no se pueden importar o exportar, ¿no? Por ejemplo, el agua no la vas a importar ni la vas a exportar, o sea, son sí o sí de consumo local. Igual la energía eléctrica, esos son bienes no transables. Ahora, en el caso de materiales e insumos, podría ser agregados, tal vez cemento, no sé. Esos también son bienes no transables, ¿no? Luego tenemos personal administrativo, es mano de obra calificada, y en el caso de la gasolina es combustible. Ahora, para el mantenimiento se necesitan materiales de limpieza, que son bienes transables, y personal auxiliar, que es mano de obra semicalificada. Entonces, igual, se aplican los factores de corrección para cada uno de ellos. Ahora, también es bueno poder verificar en las fichas técnicas que los sectores han aprobado, tanto para sus fichas, digo, en los instrumentos o los instructivos de las fichas técnicas que los sectores han aprobado para sus fichas estandarizadas o simplificadas de acuerdo a la tipología, ver si es que estas tienen algún tipo de consideración especial para aplicar factores de corrección a los costos de operación y mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de educación, cuando nosotros hablamos de los costos de operación y hablamos de las remuneraciones a los docentes, el factor de corrección es 1. No aplica el factor de corrección de mano de obra calificada. Ellos hacen una explicación de por qué y aplican un factor de corrección 1, ¿no? O sea, si gastan pagando a los docentes 250,000 soles al año, multiplicado por el factor de corrección es lo mismo, no hay ninguna corrección. ¿Por qué? Porque ese es el sueldo que paga el Estado. Entonces ahí no hay nada que corregir al monto que gasta el Estado en pagar a los docentes. Ahora también hay sectores que han estandarizado, que han dicho que tal factor de corrección se puede utilizar para tales insumos, para tales, factores productivos, ¿no? Entonces, por ello es bueno también, aparte de revisar el anexo 11, por favor, alguien ha prendido su micro. Ya. Por eso es bueno poder analizar y poder revisar cuando yo ya estoy elaborando un proyecto de inversión en la tipología y si es que el sector ha emitido o tiene en consideración algún tipo de factor de corrección ya preestablecido, ¿no? Si es que el sector no se hubiese pronunciado, se aplica lo que estamos viendo acá, que es aplicable para todos. Solo en el caso, por ejemplo, de educación, como les mencionaba, el pago a los docentes, que es un insumo o es un costo de operación y mantenimiento dentro del flujo del proyecto, tiene de factor de corrección 1 porque es el Estado docentes, ¿no? Esa es una precisión que hace el sector. Entonces es bueno también repasar o revisar. Como ya les he mencionado, si es que el sector no ha establecido, no ha hecho ningún comunicado respecto a esto, en el anexo número 11. Entonces vamos a ir de costos sociales. Cuando nosotros hablamos del flujo de costos sociales, que este flujo de los costos sociales de inversión
de operación, mantenimiento e inversión fase de funcionamiento, es decir, las inversiones por reposición. Sumados todos estos ayudan a... Y vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Para el caso del agua potable, como es nuestro caso práctico. Acá vemos que durante la fase de ejecución, la suma de todos los costos en que van a incurrir la construcción de reservorio, la construcción de línea, adquisición de sistema electromecánico, llega a 3.151.945. Entonces podemos decir nosotros que esto es nuestro costo de inversión, ¿no? En la fase de ejecución. Ahora, se ha acá implementado un costo que es adquisición de equipo, costo de inversión en la fase de funcionamiento, que bueno, puede ser de la línea de bombeo o algo así, o la bomba, para el año 6, ¿no? Esto es un costo de reposición, un costo de reinversión. Pero lo han calculado para el año 6. Eso también se suma a nuestro flujo de costos. Y luego en la fase de funcionamiento vamos a ver los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Todos los costos que estamos considerando y estamos poniendo acá son costos sociales. Lo mismo se hace en el módulo de formulación, pero con costos a precio de mercado, ¿no? Ahora, la suma de estos, del costo en la fase de ejecución, del costo en la fase, del costo de inversión en la fase de funcionamiento, más los costos de operación y mantenimiento, nos dan la suma de nuestros costos totales, ¿no? Y es así como nosotros podemos elaborar el flujo o, claro, el flujo de los costos sociales en la situación con proyecto, en este caso para un proyecto de saneamiento. Hasta ahí no sé si hubiese alguna consulta o alguna duda. Bueno, ya que no hay ninguna, en todo caso vamos a pasar al caso práctico, a la misma ficha que hemos estado elaborando y desarrollando en la clase anterior. Bueno, es el módulo de... ya. Que es que ha sido en la clase anterior y nos habíamos quedado en los flujos en el costo de inversión, ¿no? El trabajo era que se iba a rellenar los flujos a precio de mercado, los costos de operación y mantenimiento en función al caso práctico que ya se había expuesto. Bueno, no sé si todos han llegado a presentar, todavía no he llegado a la evaluación, pero ahora lo que vamos a hacer es a la ficha, a la hoja o a la pestaña que dice beneficio social. Ya todos ustedes tienen rellenar, se jala de lo que hemos ingresado en la hoja de diagnóstico de la población. Nosotros ingresamos a diagnóstico de la población. En la fila 37 nos dice información de consumo de los no conectados. Dice números de cilindro, tanque que llena el camión sistema, 2 unidades. Pago que se realiza por cada cilindro, tanque u otro, hemos puesto que se paga 8 soles. Y la capacidad del cilindro del tanque, que es de 200 litros. Eso habíamos ya rellenado en la semana anterior, ¿no? Y también habíamos dicho que el tiempo es de 10 minutos y que lo realizan solo por viaje. Habíamos puesto que son 2, capacidad son 8. ¿No? Esto es cuando, a ver, acá tenemos distintos tipos de abastecimiento de agua externa y de la fuente externa.
Y estas son personas que tienen que ir necesariamente hasta el ojo de agua, al riachuelo, para que vayan a traer agua, ¿no? Entonces, con la información que nosotros ya hemos ingresado acá, si ustedes revisan en la ficha, donde dice beneficio social, ya tenemos esto pre-rellenado. ¿Ve? Número de cilindros, ya tenemos, pago que realiza, tenemos también. La capacidad del cilindro son 200 litros, gasto mensual familiar por el abastecimiento de agua del camión cisterna, 69 soles. Y el consumo de los no conectados que se abastecen de cisterna, tenemos dos, que son 2 metros cúbicos por mes por familia, ¿no? Y los costos que representa el abastecimiento por camión cisterna es de 40 soles por metro cúbico. Y si utilizan dos, en ese caso más o menos ellos estarían gastando 80 soles, ¿no? Al mes, si vemos acá. Ya. Y para el caso del acarreo desde la fuente, acá también tenemos, ¿no? El tiempo de acarreo por viaje, el número de viajes por día. Todo esto ya está precargado, ¿no? Ya está en su ficha. Ahora, lo que sí no tenemos es propósito de viaje. Ahora, ¿por qué acá nos determinan cuál es el propósito del viaje? Porque hemos visto en el anexo 11 que el valor social del tiempo está dividido en el propósito del viaje. Bueno, obviamente cuesta más el tiempo cuando el propósito de ese viaje es laboral, ¿no? Pero en este caso es no laboral. Entonces vamos a colocar acá no laboral y no laboral. Entonces acá dice valor social del tiempo por hora. Eso se debería rellenar automáticamente. Allá, propósito laboral, acá tenemos que rellenar, ¿no? De acuerdo al anexo 11. De acuerdo al anexo 11, el propósito no laboral es para 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores, ¿no? Entonces vamos a ver ahora. 0.3 y 0.15. Y acá por ciento. Shadira, ¿vas a intervenir o vas a realizar alguna pregunta? El propósito lo va a 6.81. No, mil disculpas, se aplastó, va a disculpar, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Ya, 6.81. Entonces hemos terminado ya de hacer, de rellenar o de completar esta información y automáticamente sale acá, ¿no? ¿Cuál es el valor social del tiempo por hora, bueno, por mes? ¿Cuál es el volumen de acarreo por día? ¿Y cuál es el volumen de acarreo por mes en metros cúbicos, ¿no? Solo había que completar estos tres datos de acá para que automáticamente nos pueda jalar la ficha. Acá nos pide información de entonces acá, consumo de los no conectados al servicio que acarrea agua desde la fuente es 1.92 metros cúbicos por mes por familia y el costo que representa el tiempo de acarreo es 21.28 soles por metro cúbico, ¿no? O sea, más o menos estaríamos hablando que incurren en un costo de, si consumen 1.9 de casi 41 soles, algo así por mes. Y hay que pensar que probablemente si ellos accediesen al servicio de agua potable a través de una red pública, estarían pagando pues, tal vez menos, ¿no? 25, 26 soles en la zona. Ahora acá nos piden información para determinar el segundo punto de la curva. Nos dice conectados con medición, conectados sin medición.
Ya, tarifa que pagan los usuarios con micromedición. Eso sí lo tenemos en el caso práctico. Ya son las 9. Si no me equivoco es de, ya, 29.16. 29.16 soles. Ahora, conectados y medición, consumo de saturación. Esa información la vamos a tomar de la tabla número 2, donde dice consumo doméstico, ¿no? Que es de 19.44. 19.44 y la tarifa marginal de consumo de saturación. Acá como nos dicen que paga un promedio de 29, igual, vamos a colocar lo mismo, ¿ya? Lo mismo que porque no hace la especificación, pero esto se debería rellenar. Consumo con razonamiento, nos dice. Y eso es lo que nos va a ayudar a hallar el segundo punto o la curva de la demanda. No habíamos visto en el caso del proyecto de electrificación que para poder hallar los beneficios sociales por lo que es liberación de recursos, tenemos que hallar sí o sí necesariamente la curva de la demanda del proyecto. Esto se hace tanto en electrificación como para proyectos de agua potable, porque si no hallamos la curva no vamos a poder hallar las áreas que habíamos visto de donde determinamos, ¿no? El beneficio. Esto lo vamos a hacer con mayor paciencia y vamos a explicar la parte teórica en el próximo módulo. Ya son las 9. No sé si hubiese alguna consulta de parte de ustedes acerca del trabajo, si es que ya han llegado a presentar todos. Roger, no sé si nos podrías ayudar. ¿No hay ninguna consulta? Ya. Creo que no hay ninguna. Para la clase que viene vamos a ya terminar de realizar toda la ficha hasta lo que es evaluación social y sostenibilidad. Tanto la evaluación social como la sostenibilidad son casos mucho más fáciles, ¿no? Tanto teóricos como también de poder hallar. Así que vamos a poder avanzar y vamos a poder concluir en la ficha ya el módulo que viene. Y no sé si para ustedes sería más factible dejarles un trabajo o tomar una evaluación escrita. Cristian. Miriam. ¿No hay opiniones? Ya. Miriam menciona una evaluación. Nos dice. ¿Alguien más desea opinar? En todo caso, para el día jueves, preguntas teóricas de lo que ya hemos visto en los PPTs y solo relacionado a conceptos, ¿no? Que va a ser mucho más